Hola chicas, bienvenidas a Daughters of the Living King. Ya estamos en nuestra sexta edición, donde el día de hoy tendremos el estudio bíblico de Noé, la primera parte en verdad, porque ya en el capítulo 7 veremos cuando sube en el arca y toda esa tribulación. Pero el día de hoy el estudio se trata del sufrimiento de Dios hacia un pueblo pecador que se había apartado de sus caminos y que es mucho parecido a lo que sucede ahora. Y también te muestra quién fue Noé y lo obediente que fue. Entonces, por favor, les pido que antes de empezar se lean todo el capítulo 6 y que obviamente tomen un tiempo para meditar en ello y llamen al Espíritu Santo para que Él sea quien les ministre y le haga conocer esa verdad en el Señor, esa verdad de la palabra de Dios. Porque ustedes sabían que la palabra de Dios es Jesús. O sea, todo tiene que ver con Jesús y mientras más uno la estudia comprende eso. Porque a Jesús se le llama el verbo hecho carne, en Juan se le dice así en uno de sus versículos. Ahí puedes ver que así se le llama al Señor. Entonces, si esta es la palabra escrita, también es Cristo en diferentes manifestaciones. Y bueno, me parece un dato muy interesante, no sé si se los había compartido hasta ahora. Y es para que le metan ganas y se alimenten de la palabra de Dios, para que conozcan en realidad quién es el Señor. Porque si uno no se alimenta, no hay manera de que Él te diga, porque tampoco es que Dios anda hablándonos a nosotros. Él no puede hablarle a oídos sordos y a gente pecadora. Entonces hay que primero dejar que te limpie de tus pecados Jesús por lo que ha hecho. O sea, Él vino a redimir nuestros pecados, murió en la cruz por ti, por mí, por todos nosotros. Entonces, quien acepta eso en fe, entonces Dios te limpia tu pecado, pero entonces luego viene el camino de la santidad, que es ir transformándose a través de escuchar su palabra, de compartir con otros creyentes, con otra gente que busque de su palabra, ir conociendo esa verdad y viviendo esa verdad, caminando en esa verdad. Y ahí es donde tus oídos dejan de ser sordos y tus ojos empiezan a ver realmente en el mundo espiritual, que es donde vive el Señor, donde vive Dios. Hoy compartí con un amigo sobre el Señor y el man dije, no le llames así, dile Dios. Pero bueno, en ese momento no le pude contestar de la misma manera que les estoy contando a ustedes, de que el Señor, o sea, le llamamos así porque es el dueño de nuestras vidas. Y ese es el papel que Él se ha ganado al morir por nosotros en la cruz, o así, por lo menos lo veo yo y algunos hermanos de mi iglesia. Pero bueno, volvamos al estudio bíblico. Ya después, poquito a poquito, podemos conversar más de estas cosas. Pero bueno, para no hacérselos largo, la palabra de Dios empieza diciendo en ese capítulo que al Dios darnos la bendición, o sea, ¿se acuerdan al principio de Génesis, los primeros capítulos? Entonces ahí fue donde el ser humano se fue multiplicando, o sea, al Dios hablar y decir esa bendición, entonces esa bendición causó multiplicación y el linaje de Seth, ¿se acuerdan? Eh, Se dejaron tentar por la belleza de las mujeres de este mundo y no hablamos de la gente de su linaje, sino la del otro linaje de Caín, que eran ya en el pecado porque no querían ir de la mano de Dios, o sea, no podían habitar en su presencia, ¿se acuerdan? Entonces su corazón ya era negro, era otro completamente apartado de Dios. Y bueno, con todo y que el linaje de Seth vivía en la presencia de Dios, no todos elegían caminar en esa voluntad. Y en vez de casarse con su linaje que era santo, que conocía al Dios vivo, se juntaron con estas mujeres que no tenían nada que ver con ellos. Y de allí se dice también que no solo se casaron con ellas, sino que tomaron a todas las que quisieron. Yo creo que eso implica que no solamente tomaron a una, sino que tomaron múltiples esposas. Entonces ahí comenzaron a negar la palabra de Dios, a actuar de manera opuesta, de realmente ¿cómo se llama? A denigrar la palabra de Dios, porque, o sea, es para que la vivas, es para que tú des testimonio de quién es Dios y que puedas experimentar ese hermoso caminar. Y para eso necesitamos fidelidad. Pero ahí vemos que al ellos dejar de ser fieles, se comenzaron a corromper. Y bueno, Dios le dolió eso en el corazón. Y se dice que habló
y dijo que su espíritu ya no permanecería en el ser humano por más de 120 años. Antes yo pensaba que eso significa que nuestro lifespan se achicó a 120 años de los 900 años que ellos vivían, pero aquí quiere decir que el juicio vendría en 120 años. Y bueno, ahí hay una parte que dice que habló, y obviamente no habló con el ser humano. En ese momento me imagino que tiene que haber hablado con los seres celestiales y en la Trinidad, o sea, mostrar eso en los cielos, compartir ese dolor, que todos allá arriba que nos estaban viendo a nosotros estuvieran claros de cuál sería el juicio de Dios, que Él siempre hace saber su camino y Él siempre sabe ver cuando viene el juicio. Él siempre nos deja ver de antemano qué es lo que va a hacer. Y bueno, nos dio 120 años para que se diera el arrepentimiento de los hombres. Me adelanté un poquito. Volvemos a la unión del linaje de Set y el linaje de Caín. Eso llevó a cabo que nacieran los gigantes de esa época, que obviamente eran como héroes de la época. Se le llamaban los héroes de antaño a esos gigantes. Me imagino que para la gente, en un término terrenal, eran alguien poderoso, sociable, alguien increíble, dije, los más cool de la época, los más fuertes, los más poderosos, pero entre los ojos de Dios era completamente lo opuesto. Dios dijo que los llamaba los caídos, así se le dice en la Biblia, the fallen ones. Entonces, se le llama de esa manera. Dios no ve la vida como nosotros lo vemos acá. Lo que a nosotros nos parece pretty no siempre es de Dios, no siempre es la voluntad del Padre. Entonces es más importante ser obediente a lo que dice su palabra para poder experimentar su presencia, para poder habitar donde Él habita, así mismo redundante, a que estar creyéndote que tú eres todo y que eres lo más pretty, para que luego se te acabe la vida y te des cuenta que no era así. Y bueno, ahora sí, en cuanto a que Dios se dice que se arrepintió de habernos creado, arrepentirse significa que echa para atrás y cambia completamente el comportamiento. Entonces, si Dios se arrepintió de habernos creado, es que iba a tomar una acción que iba a contrarrestar lo que ya había hecho. Y bueno, se dice, perdonen que me enredé, se dice que esto se dio por la cantidad de maldad que cometíamos nosotros y los pensamientos que entreteníamos. Se dice que todo comportamiento se da por un mal pensamiento. Significa que nosotros estábamos habitando en ese pecado y disfrutando ese pecado, y eso no era de Dios. Pero entonces, aun cuando Él decidió borrar a todo el mundo de la tierra, Él vio al justo que estaba haciendo lo correcto, y en este caso era Noé. Y también vio a su familia, y no solo le perdonó la vida a él en un futuro, sino a su familia. Hay una promesa del Señor que dice que Él salvará a ti y a tu casa. Y hay que creerla y hay que proclamarla para todos ustedes que sus familias no conocen a Dios, que realmente no viven en esa voluntad de Dios que ustedes esperan y que ustedes desearían. Comiencen a proclamar esa promesa. Yo lo hago y yo veo cómo mi mamá ha cambiado, y cómo mi mamá se afianza en sus promesas, y con todo y que no todo lo cree y aún cree en sus santos, ella en la parte de su trabajo y en su vida personal, yo veo el cambio, y más o menos en mis abuelos. Entonces toma su tiempo y realmente la confianza tiene que estar en uno, de realmente uno confiar en quién es ese Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible. Y así como en un momento llegó la salvación de la humanidad a través de Noé, un hombre justo lo hará de nosotros, que somos sus hijas justas. Por esa razón se dice que Noé fue diferente. O sea, obviamente Dios había puesto en su corazón eso de servirlo, de seguirlo dentro de su voluntad, pero él también siempre tuvo, ¿cómo se le llama?, el libre albedrío de hacer lo contrario, pero no, él decidió vivir fielmente para Dios toda la vida, y así se le conoce, que siempre fue fiel a Dios. Entonces ahí podemos ver que si en ese tiempo que no existía Jesús y no había esa redención y esa gracia que Dios nos ha derramado ahora, sino que era por obras en ese tiempo, bueno, Él lo logró, Él pudo ser fiel, con todo que no era perfecto, fue fiel. Entonces nosotras ahora, aún más, teniendo
a Jesús y conociendo el carácter de Dios en Jesús. Y lo que eso hace cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cómo nos cambia a nosotras. Entonces, o sea, no podemos decir que es imposible, que es duro, sí, pero no podemos decir imposible porque ya hay gente en la Biblia, si ustedes se ponen a leer, que vivieron vidas justas para agradar a Dios. Y Dios siempre los recompensó con una vida donde salvaría más almas, donde lleva a cabo su promesa. Obviamente los iremos estudiando poquito a poquito, pero es algo que quiero que no olviden, que vale la pena confiar en Dios, a morirte en el infierno o a que tu alma esté eternamente en agonía. O sea, vale la pena completamente, aun cuando no es lo más pretty o no es lo que todos quisiéramos ser ante esta sociedad de jóvenes, pues pienso yo, y no sé, o sea, eso es lo que yo veo en la gente mayor, de esos que ya han pasado lo que nosotras estamos pasando, que en realidad te ahorras muchos problemas y que logras hacer muchas cosas buenas que por tu cuenta no puedes. Entonces es lindo. Pero volviendo a la historia, me fui. Por esa fidelidad que tuvo Noé, Dios le concedió 3 hijos varones, que no siempre es el caso. Hemos visto en el pasado que le da un hijo varón, después hijos, hijas, pero aquí se mencionan a los 3. Y en la Biblia, cuando algo es mencionado es por una razón profunda. Dios no habla a la ligera. Todo lo que nos comparte de sus misterios, de su maravilloso plan, de su historia, así a detalle, que ha pasado de generación a generación así, de manera igualita, es por una razón. Y él habla de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y vemos que en esa relación íntima que tenía Dios con Noé, el Señor va y le comparte ese profundo dolor que tenían con respecto a la humanidad. Y al compartírselo, ahí podemos ver que Dios no hace eso con cualquiera, lo hace con sus amigos. Y Noé era uno de sus amigos. Le compartió su plan sobre querer borrar a toda la humanidad. Y al decirle eso, ustedes se imaginan el susto de Noé sentir que él estaba en medio de ese juicio. Y luego vemos que no es así, que salva a él, salva a sus hijos, que así como lo proclama el justo, proclama justa a su esposa, proclama justo a sus hijos, a las esposas de sus hijos. O sea, se lleva todo en esa justicia de Dios, lo envuelve en su amor. Pero entonces, antes de que se dé el diluvio, Dios le da una labor bien grande a Noé, que le toma, esos 120 años le tomó a Noé construir esa arca. Y le dice que él quiere que Noé, no Dios, que Noé haga una arca. Obviamente ahí están todos los recursos para hacer la arca. Dios en el planeta Tierra ha puesto árboles y ha puesto a los animales. Le dio una labor bien grande, que él quería que construyera un arca de 140 metros de largo. ¿Ustedes se imaginan eso? Una locura. Y de 20 metros de ancho y 14 metros de alto. Era de 3 pisos, con una apertura en medio metro del techo y una sola puerta al costado. ¿Por qué sería eso? Porque cuando Dios cerrase la puerta, nadie lo iba a poder abrir. O sea, no necesitaban puertas aquí ni allá, sino que la voluntad de Dios es una y la puerta es una, y por ahí como Él diga. Porque digo, al final Él sabe mejor que uno cuál es el camino correcto y la razón de ser de las cosas, y hay que confiar en Él. Y bueno, eso es lo que vemos en esta historia, en este relato sobre la palabra de Dios, sobre cómo los siervos de Dios han llevado a cabo sus vidas a través de la historia de la humanidad. Eso es lo que quería decir. Pero entonces, ahí podemos ver que a él todavía no le había dicho que él iba a estar en el arca. Entonces, yo me imagino yo estando en esa posición con todo y que Dios era mi amigo. Si Él dice que va a borrar la humanidad, aún no me ha dicho que yo voy allá adentro. Esa arca puede ser para cualquier cosa menos para mí. Y no me imagino qué es lo que habrá sentido Noé. O sea, ya sabes lo que sintió Dios, una agonía grandísima. Pero de la parte de vista del ser humano, el miedo que podría tener ese hombre, de la vida que había visto, de a la gente y los comportamientos de la gente que él había visto mientras él vivía, y ahora ver que ya Dios se hastió, que ya Dios llegó a su límite.
significa que el pecado llegó al cielo en término espiritual. Ya Dios no aguantaba eso. Y además del sufrimiento que le causaba a Noé por su cuenta, ustedes se imaginan el sufrimiento que le causaba ver que su Dios estaba sufriendo. Porque si él era un hombre justo y un hombre fiel a Dios, significa que él veía la vida como la tenía Dios y amaba a la gente como Dios lo hacía. Ustedes se imaginan, en esa fidelidad y en esa justicia es que vivía así, como paralelo a como lo haría el Padre, así como Dios nos pide ahora a nosotros. Pero en ese tiempo no había Biblia, en ese tiempo Dios no se expresaba de esa manera. O sea, nosotros lo tenemos bien fácil con la Biblia, tenemos su palabra escrita y tenemos a pastores y a gente y hermanos que comparten la palabra, pero en ese tiempo él no tenía eso, él estaba solo. Pero su fidelidad era tan grande que él tenía una comunión directa con Dios, que bueno, también nosotros la tenemos cuando nos adentramos a la palabra, cuando meditamos en Dios, cuando le somos fiel. Él nos va dando esa intimidad, pero en esos 500 años de vida se imagina, o sea, nada más reflexionando. Entonces llegamos a la parte donde Dios le revela a Noé que él va a estar en el arca y que va a salvar no solo a él y a su familia. Sobre esa agonía tiene que haber pasado a una alegría muy grande. Y entonces le dice que dentro de esa arca no solo va él, sino que se meta él con su familia y que traiga a todo animal, una pareja de cada animal dentro de ese arca, y que recolecte todos los alimentos que pueda para él y para todos los animales. O sea, se imaginan, todos los animales del mundo y todos los alimentos del mundo. O sea, y un arca extremadamente grande. O sea, será una labor que parece imposible para cualquiera, pero Noé sabía quién era su Dios, y si él le dio esa tarea es porque se podía cumplir y era para los propósitos de Dios por la cual él decidió confiar. Ya mañana, o pasado mañana mejor dicho, estaremos compartiendo sobre qué pasó cuando construyó el arca y cuando se subieron al arca. Cuando se cerró la puerta, se habla de que Noé en esos 100 años, él fue obediente en todo, no se quejó, no lloró, no se echó para atrás, sino que él fue obediente a Dios, por más imposible que pareciera. Y se imaginan, en ese momento que reinaba tan fuerte el pecado, o sea, la gente estaba ciega a lo que le estaba haciendo, debían verlo como loco, dije, ¿qué es este man? ¿Qué está haciendo? Y a los animales que venían solos al arca, porque Dios también le dio la mano, le extendió la mano y le extendió mucha gracia a Noé, entonces lo tiene que haber ayudado de alguna manera llevando los animales al arca. Ellos así como migran de área a área, que empezaron a migrar en parejas hasta allá, y la gente, en vez de decir, wow, esto es algo que no pasa comúnmente, que hace un hombre construyendo un arca y que hacen los animales entrando, o sea, no les entró por la cabeza que había que arrepentirse. Pero entonces Noé siguió siendo fiel en esos años de prueba, de dificultad, siguió siendo fiel para que Dios cumpliera sus propósitos. Entonces aquí vemos un hombre que no vive para él mismo, sino que vive para Dios, y eso es lo que le agrada a Dios, y eso es lo que lo que Él quiere que nosotras estemos haciendo. Entonces suena difícil, pero en realidad vale la pena, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y tenemos la ayuda de Cristo, que ya lo ha hecho todo por nosotras, y la ayuda del Padre. Entonces lo tenemos todo. ¿Qué más podemos pedir en realidad? La cosa es ser valiente y esforzarnos. Eso lo dicen en Josué. Luego lo vamos a ver cuando estudiemos Josué, que el Señor le dice a Josué, esfuérzate, dice valiente. Y bueno, como siempre, la obediencia, eso es lo que caracteriza a todo justo dentro de la Biblia. Y bueno, nosotras siendo siervas o discípulas del siglo XXI, debemos usar esta palabra para llenarnos de Él, para aprender de esas personas que ya vivieron, que tuvieron una vida de firmeza y fidelidad en Dios con todo y la sociedad corrupta en que vivían. Porque no es que la gente es mala, y no es que Dios no nos ame a todos, Dios nos ama a todos, pero ya tú, cuando conoces al Señor, tienes una opción de vivir o no vivir en el pecado, y esa es tu decisión. Si quieres seguir el camino del Señor y salvarte y vivir eternamente su presencia, o si quieres vivir fuera de su presencia y sufrirlo como sufrías antes. Pero entonces, con toda esa gente que no ve, que tiene los ojos cerrados a su verdad, entonces es tener compasión con ellos y amarlos y hacerles ver quién es Dios, para que en algún momento ellos puedan decidir como lo hicimos nosotros,
Entonces les dejo con ese pensamiento y nos vemos pronto en el capítulo 7 del estudio bíblico de Noé. Pues chao chicas, Dios las bendiga.